Bueno, continuamos el programa. Tenemos conectado de manera virtual a Bruno Monteiro, analista de políticas del Observatorio de Innovación en el Sector Público, OPSI, por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Bruno es doctor en Sociología, ha sido coordinador del LabX, Laboratorio de Experimentación para la Administración Pública de la Unión Europea, y punto de contacto para la Alianza en Gobierno Abierto y el OPSI. En esta oportunidad nos compartirá la ponencia titulada Innovación al servicio de las personas, horizontes para la innovación pública. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Me encantaría empezar por agradecer a la presencia de todas y todos también hoy. He visto que hay una significativa comunidad que nos sigue desde virtualmente. Estoy seguro que hay también un buen grupo que nos sigue presencialmente. Y quería mucho agradeceros el tiempo que nos han concedido para compartirnos y charlarnos un poco sobre este nuevo horizonte de la innovación pública que el mundo nos obliga a constantemente expandir. Gustaría mucho de felicitar a Perú y a la comunidad de innovadores de Perú por el trabajo que vienen haciendo. Ya tendrán la oportunidad de verlo en mi presentación, que nosotros seguimos con mucha atención el trabajo que viene siendo hecho desde la administración pública peruana. Muy en particular, me gustaría agradecer a la Secretaría de Gestión Pública, a su secretario, Ever Kuzma, y en particular al equipo de Innovación Pública por la organización de este encuentro de innovación pública. La innovación existe no para ser detenida solo por unos cuantos, pero para ser compartida y expandida en grupos cada vez más alargados, y estos encuentros cumplen perfectamente esa misión. Bueno, solamente para presentar muy brevemente lo que hace el Observatorio de Innovación del Sector Público, que es una unidad de la OCDE. Pues bien, el observatorio existe para soportar a los gobiernos en las jornadas de transformación que la innovación pública implica, sea facultando apoyo estratégico para la definición de una innovación que vise a propósitos relevantes y que vise la generación de valor. Es por eso que se hace innovación al final. Pero también el OPSI, el observatorio, existe para proporcionar apoyo concreto en torno a iniciativas prácticas. Esto quiere decir que es posible que hayan encontrado contributos del observatorio, sea en la forma de informes o de guías guías de conducción de proyectos, pero también en iniciativas muy concretas que gobiernos de todo el mundo vienen desarrollando. Los objetivos del OPSI, del observatorio, son tres, sobre todo. En primer lugar, revelar lo que viene de seguida. Eso quiere decir que no basta con hacer innovación con los desafíos inmediatos, con los recursos que ya existen. Es necesario adoptar una actitud proactiva y prospectiva que pueda identificar lo que son los desafíos emergentes, pero también lo que son las oportunidades emergentes. Eso quiere decir nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevos abordajes, desafíos nuevos que la ciudadanía nos viene colocando a nosotros de los gobiernos. Todo ese trabajo es una parte muy importante de lo que hacemos en el observatorio. En segundo lugar, claro, hay que ver cómo transformar lo que es nuevo en lo que es normal. La innovación solo produce sus resultados positivos, solo resulta benéfica para los gobiernos si es implementada. Esto quiere decir que una buena idea puede ser muy buena, pero no es una innovación hasta que sea aplicada, que sea tangibilizada en nuestras administraciones públicas. Y mucho de lo trabajo que hacemos en el observatorio es hacer ese trabajo de garantizar la traducción de principios, la traducción de ideas inspiradoras en prácticas concretas que puedan ser adoptadas por los gobiernos. Esto también es importante porque ni todas las abordajes innovadoras, ni todas las tentativas de solución van a funcionar. Hacer innovación es hacerlo a una escala controlada, en un espacio seguro, para que podamos aprender, mejorar antes de implementar. En tercer lugar, el observatorio se ve como un proveedor de apoyo de confianza a los gobiernos. Eso es,
nos vemos a nosotros no solamente alguien que da buenas sugerencias, pero que trabaja muy de cerca con los gobiernos, con las administraciones públicas, para generar soluciones, pero también para crear capacidades que sean sostenibles en el medio y largo plazo para los gobiernos y que garanticen la creación de autonomía de los gobiernos en la resolución de sus desafíos. Parte de nuestro trabajo, por ejemplo, se ve plasmado en la identificación, todos los años lo hacemos, de las tendencias globales de innovación. El año pasado habíamos hecho un llamado de innovaciones en que Perú ha contribuido, ya lo veremos, para identificar cuáles son las oportunidades y los desafíos que los gobiernos vienen trabajando en el ámbito de la innovación pública. Y claro, habíamos encontrado una gran tendencia en torno a las nuevas formas de rendición de cuentas y de gestión del gobierno que utiliza a los datos, que utiliza los principios de la transparencia, por ejemplo. Podrán encontrar mucho de este trabajo en el informe, en también la base de datos que habemos creado y disponibilizado de manera pública. Una segunda tendencia es el desarrollo de nuevos abordajes al cuidado. Esto es, muchas veces las formas de cuidado se quedan invisibles, se quedan menospreciadas y no son incluso reconocidas por el gobierno, por los gobiernos del mundo, pero una tendencia que se nota es que hay una preocupación de no solamente de reconocer, pero de utilizar estos sistemas de cuidado, como por ejemplo se han encontrado en Latinoamérica muchos ejemplos de este tipo, de cómo se podrán utilizar nuevos abordajes que permiten reconstruir nuestras comunidades que, como bien sabéis, han pasado por grandes desafíos durante la pandemia. Eso seguro ha traído experiencias muy novedosas, muy interesantes, pero ha también mostrado cuán importante es tener en atención estos abordajes al cuidado en nuestra sociedad. En un tercer lugar, algo que se ha revelado muy relevante del conjunto de casos, que han sido más de 1000 que habíamos analizado, son la existencia de nuevas metodologías para preservar a las identidades y para reforzar la igualdad, sobre todo garantizando la inclusión de comunidades que son desaventajadas muchas veces, y contrariar el desarrollo de políticas públicas que no tienen en cuenta a los contributos de una diversidad de voces. Nosotros sabemos que los servicios públicos, las políticas públicas, deben servir a sus destinatarios, y eso es una oportunidad para involucrarlos de manera activa en su definición, pero también para garantizar que las soluciones que se van a responder a sus expectativas, a sus necesidades. Y por último, siendo claro de manera muy sencilla, muy superficial, de cierto modo, se ve una tendencia muy importante en nuestros gobiernos de encontrar nuevas maneras de involucrar a los ciudadanos y a los residentes de nuestros países. Esto es especialmente interesante, especialmente importante en un tiempo a donde los cuestionamientos, a donde las dudas, a donde las frustraciones sobre el modo de funcionamiento de nuestras democracias son muchas veces cuestionadas, que surge muchas veces en el debate público. Se muestra que la innovación pública no existe solamente para dentro del Estado, pero existe para reforzar a nuestras sociedades y a los principios que las sostienen en cuanto a sociedades basadas en la igualdad, en la democracia, por ejemplo. Y hay muchos casos que pueden encontrar sobre cómo se pueden empoderar a voces que por veces son olvidadas o cómo se puede incluir a las contribuciones de múltiples parceros que al final están involucrados en todos nuestros proyectos. Hoy me gustaría mucho compartir con vosotros el foco que habíamos hecho sobre América Latina. Esto quiere decir que después de analizarnos a la escala global las tendencias, ha surgido como especialmente interesante mirar a la América Latina e intentar comprender exactamente de qué manera los constreñimientos y las oportunidades específicas de esta región, su pasado histórico, sus formas de organización social, sus oportunidades, de qué manera este contexto puede, de cierta manera, fornecer un panorama de la innovación pública distinto.
Y como se puede ver, Perú ha sido el tercer país con más submisiones de toda la América Latina. Claro que países como Brasil han tenido una preponderancia muy grande por variadísimas razones, pero Perú me parece un caso interesante que ha sometido casi 20 innovaciones este año que se suman a las otras que ya existen y que me parece que pueden contribuir para mostrar de qué manera la innovación pública en la América Latina es una innovación pública que está atenta especialmente a los retos sistémicos de sus sociedades, cuestiones que ya han sido muy debatidas como la persistencia de las vulnerabilidades sociales, como que una resiliencia institucional por veces frágil, como desafíos que existen en los sistemas democráticos, ahora mismo compartido con muchas regiones del mundo. Hoy, por ejemplo, la exposición al cambio climático, de qué manera estos grandes retos han solicitado, han invitado a que los innovadores públicos encontraran soluciones originales en sus gobiernos. Para destacar 5 grandes puntos que nos parece interesante de analizar para América Latina y que ya veremos si se aplican o no al contexto que conocen vosotros en Perú. Un primer punto es que la innovación pública en América Latina ha hecho un esfuerzo muy grande para fomentar y para reforzar la colaboración entre sectores dentro del gobierno. Eso es, se ha identificado la existencia de silos y de barreras institucionales y de barreras territoriales, claro, que han impedido la promoción de la innovación y muchas de las soluciones vienen siendo desarrolladas en este ámbito. En este caso, por ejemplo, hay un caso en Perú muy interesante de la Red Nacional de Laboratorios de Innovación Digital, que ya tiene más de 100 laboratorios, que es una red que tiene laboratorios de la administración pública, es claro, pero que tiene también laboratorios de otros sectores del ecosistema, como por ejemplo la academia, las universidades, los centros de investigación. Y este tipo de colaboración que cruza incluso las fronteras institucionales del gobierno nos parecen a nosotros un señal muy importante de que América Latina viene debatiendo estos desafíos de compartimentación entre sectores, entre organizaciones. Un segundo punto son todas las medidas de innovación pública que van a estimular la cultura de innovación. Se está viendo que no basta con tener como que nuevos productos. Es necesario que la gente que lo utiliza, que los equipos que les manejan, tienen disponibles a los elementos de cultura que los incentiven, que los autoricen y que hasta los permitan manobrar a estas innovaciones continuamente impulsionando a su actualización. Por ejemplo, a un caso muy interesante de Paraguay, de GovLab, que viene sistemáticamente promocionando nuevas habilidades, nuevas capacidades dentro del gobierno, de la creación de soluciones innovadoras de sí mismo. Un tercer punto que se nota muy bien cuando se hace el zoom, cuando se hace el enfoque sobre la América Latina, es el rediseño de los servicios públicos para la inclusión. Ya sabemos que vivimos en sociedades muy diversas. Eso quiere decir que distintos grupos, distintas personas tienen expectativas de necesidades que tienen que ser acauteladas. Eso quiere decir que quien tiene una discapacidad, quien tiene un uso lingüístico distinto, tiene que ser incluido. No se puede quedar por detrás del cambio que vemos haciendo en nuestros servicios públicos. Por ejemplo, la digitalización es un ejemplo muy interesante. El hecho de que vamos a aprovechar los beneficios de la digitalización no puede significar que vamos a olvidar a aquellos y aquellas que por diversas razones tienen necesidad de un tipo de tratamiento ajustado a sus condiciones. Ese es un punto muy importante porque nos permite hablar de la accesibilidad y de la usabilidad, por ejemplo, de muchas de estas soluciones. Por ejemplo, Mac Express, que ha sido un servicio público de Perú, es un servicio mediado, un servicio digital mediado, que está distribuido en muchas ubicaciones distintas, que ya incluye a muchos trámites distintos, quizás lo conocen ya muy bien, y que es un buen ejemplo que otros países también tienen utilizando y que me parecía interesante destacar aquí, porque ha sido un intento de hacer un abordaje intermedia entre los canales considerados más tradicionales y los nuevos canales digitales. Un cuarto punto que nos gustaría destacar
es que en la innovación pública en Latinoamérica, en muchos casos, no se ha olvidado para la contribución que puede dar para una vida verdaderamente democrática, participada de los ciudadanos. Eso quiere decir que hacer innovación puede ser contribuir también para la sostenibilidad de nuestros regímenes políticos basados en la libertad de opinión, la libertad de participación. Eso empieza luego cuando nosotros hacemos nuestros proyectos y nuestros procesos de cambio abiertos a la ciudadanía. Por ejemplo, en Montevideo, la creación de una plataforma de consulta digital permite que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre prioridades, sobre acciones que la municipalidad va a hacer. Eso es una manera de no solamente hacer gobierno abierto, pero garantizar una apropiación desde el momento cero por los ciudadanos y las ciudadanas de los contributos que estamos dando para nuestras ciudades, para nuestras regiones, para nuestros países. Para terminar, un quinto punto que me gustaría destacar es que hay muchas innovaciones que vienen aprovechando a los datos que el gobierno, como un generador sistemático de datos, tiene un papel muy importante aquí. Ese es el aprovechamiento de los datos para tomar mejores decisiones. Eso quiere decir que las decisiones que nosotros tenemos en nuestra administración pública, claro que pueden ser basadas en la tradición, claro que pueden ser basadas en nuestra experiencia personal, claro que pueden ser basadas en nuestras ideas, pero por lo mejor, nuestras decisiones van a ser tomadas basadas en las evidencias empíricas. Y para eso, la utilización de datos ofrece muchas posibilidades destacadas que hay que utilizar. Se habla mucho hoy de inteligencia artificial, pero hay muchas maneras de abordar la utilización de datos, como por ejemplo la automación de procesos, la personalización de servicios. Hay una increíble diversidad de iniciativas que América Latina tiene promoviendo, como por ejemplo en Argentina, a donde se ha desarrollado un sistema que tiene en cuenta la información que existe sobre víctimas de maltrato, respetando su confidencialidad, respetando a los principios éticos, para que las organizaciones públicas tengan acceso a información fidedigna y, sobre todo, información a tiempo de que tomen medidas que garanticen la protección de víctimas o posibles víctimas. Estos 5 puntos son como que puntos de condensación para los esfuerzos de innovación pública de América Latina, y eso es importante para mí destacarlo, porque muchas veces hablamos de la innovación como si fuera algo que circulara por el planeta, pero que no está exactamente próximo de nosotros. Eso no es verdad. Y como podremos ver aquí, en la América Latina tenemos como que un hub de creación de innovación y además de una innovación que está orientada a la resolución de retos societales muy relevantes y que aportan muy valor a las personas. Ahora, ¿cómo podremos nosotros continuar nuestra conversación? Yo voy a hacer ahora muy rápido para respetar el tiempo que me han concedido. Es que nosotros sabemos que Perú ha suscrito a la Declaración de Innovación del Sector Público. La Declaración de Innovación del Sector Público es un documento de alto nivel que 43 gobiernos han suscrito en torno a 5 principios. Eso quiere decir que los gobiernos apoyan de manera explícita a estos 5 principios, y esto quizás pueda ser útil para vosotros en vuestras oficinas, en vuestros equipos, para tomar inspiración y buscar la legitimidad para vuestros esfuerzos de innovación. La declaración soporta, claro, el uso de la innovación para impulsar a los cambios del sector público, para que se haga centrada en las personas. La declaración soporta la importancia de animar con incentivos, no solamente con palabras, de autorizar, de permitir que el personal del sector público innove y al mismo tiempo garantizar que tenga las capacidades y las habilidades necesarias. En tercer lugar, la declaración apunta a la importancia de cultivar nuevas asociaciones y de implicar a voces diversas. Ya he tocado en este punto, pero me gustaría destacar que hay oportunidades para colaborarnos más allá de nuestro espacio, de nuestra organización, con otros parceros del gobierno, claro, pero también del sistema científico, de la sociedad civil. Hay innumerables oportunidades que podremos aprovechar abriendo las puertas a esta colaboración.
En cuarto lugar, la declaración apoya la exploración, la experimentación, el ensayo constante. Ya sabemos que no hay innovaciones que se quedan garantizadas de manera mágica. Hay necesario testearlas antes de implementarlas, aprender con los errores que se van a generar a una escala controlada, de manera a evitar que vamos a implementar soluciones que no van a marchar desde el día uno. La creación de estos abordajes es muy importante para que la innovación se haga presentando resultados visibles, que pueden ser, por ejemplo, mesurados en estos abordajes. Por último, la declaración soporta la importancia de difundir y compartir experiencias y aprendizajes. Es un poco lo que estamos hoy haciendo en este encuentro. He visto que hay compañeros y compañeras de Perú que van a presentar sus iniciativas. He visto que van a tener talleres. Todo esto son las oportunidades para intercambiar conocimiento, para generar enlaces, para aprovechar sinergias. Pero quizás vosotros quieren algo más práctico para el día a día. La declaración puede ser muy inspiradora. Como he dicho, el gobierno de Perú ha suscrito a esta declaración, lo que quiere decir que la administración pública peruana tiene ese documento para guiarse, pero quizás quieren algo más orientado a la práctica. Y para eso mismo habemos creado el libro interactivo de la innovación. Existe una traducción en español que está centrada en los usuarios y que permite que apliquen a los principios, no como principios generales, pero como prácticas concretas, como herramientas y como casos prácticos. Y para diseñar este libro interactivo, a nosotros nos interesaba, una vez más, garantizar la diversidad de perspectivas y aprovechar a lo mucho conocimiento que ya existe. Se han creado un grupo de 12 países, que pueden verlos aquí, que han trabajado en conjunto, han testeado en sucesivas veces a esta herramienta de manera a garantizar un instrumento que fuera muy accesible, que fuera muy usable para sus funcionarios públicos, para sus servidores públicos. Este libro interactivo funciona en 3 pasos. Cuando lo utilizan, lo pueden utilizar como una lectura, pero lo pueden también utilizar como una oficina, porque el libro viene con los materiales para organizar en un taller. Tiene 3 pasos. El primer paso vos ayuda a perceber exactamente de qué manera los problemas que tienen se conectan con los principios de innovación. El segundo paso vos permite evaluar vuestra posición en el presente. Eso quiere decir, si tienen un problema, hay quizás aspectos por los cuales ya están mejor preparados de que otros. El libro vos ayuda a centrarse en los puntos de dolor, a dónde duele, a dónde tiene mismo que hacer algo urgentemente. Y por último, para esos aspectos que son los más urgentes, el playbook vos va a fornecer a acciones que han funcionado, que han sido utilizadas en otros países, vos va a fornecer también a cajas de herramientas, y por último, vos va a permitir estar en contacto con casos reales de soluciones que han sido encontradas para ese mismo problema. Han visto ya que lo habemos utilizado de manera muy diversa. Lo habemos utilizado entre países, por ejemplo, en este caso, a donde habemos tenido 5 países de una región, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldova y Ucrania, a colaborar, a comprender cuáles son sus diferencias y sus semejanzas entre países. Habemos tenido también la oportunidad de organizar eventos en persona, a donde la gente ha tenido la oportunidad de utilizar a esta herramienta en distintos equipos, como por ejemplo lo habíamos hecho en el Día de la Simplificación en Luxemburgo. Hoy, por ejemplo, lo habemos testeado continuamente para garantizar mejoras en el instrumento. Y bueno, os invitaba a descargar a este instrumento. Por supuesto, se hacen una búsqueda en la web, lo van a encontrar muy fácilmente, pero quizás es mejor que utilicen el QR code que comparto aquí. El instrumento es gratuito. Como he dicho, está en lengua española, está en otras traducciones también, pero os invito a que lo utilicen, pero sobre todo que aprovechen a este pequeño contacto que habíamos tenido ahora como el punto de partida de una colaboración más intensa entre vuestras organizaciones, el equipo de innovación pública y, claro, el Observatorio de Innovación del Sector Público. Nosotros, de nuestra parte, nos quedamos a vuestra disposición. Tienen aquí el contacto para que puedan abordarnos si tienen alguna cuestión. Para terminar,
una vez más agradecer a la Secretaría de Gestión Pública por la organización del evento, agradecervos por la atención durante mi presentación y desearos un buen día de trabajo por lo que hace falta por el resto del día. Muchas gracias. Perú, Gobierno del Perú.